Cocineras y cocineros del mundo, para hacer estos ricos libritos de lomo con queso dentro, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a hacer una receta para 2 personas, cogeremos 2 libritos por cada persona. Abrimos los libritos y para empezar salaremos un poquito. Una vez salados le pondremos un poquito de orégano. Espolvoreamos el interior del librito con un poquito de orégano. Y el siguiente paso será coger un quesito de estos en porciones, abrirlo y ahora lo vamos a partir por la mitad. Con cariño y con mucho cuidado lo partimos por la mitad. Y seguidamente colocamos una parte del queso en el interior del librito en un extremo y la otra parte del queso en el otro extremo del librito. Ahora se trata de cerrar este librito para que no sobresalga el queso. Y haremos esta operación hasta las 4 veces con los 4 libritos que tenemos. Ahora a continuación pondremos un poquito de sal en el exterior, ya que hemos puesto un poco de sal en el interior, ahora pondremos un poco en el exterior. Y por ahora vamos a reservar un momento estos libritos. Seguidamente vamos a tener que utilizar para hacer los libritos pan rallado. Y en este caso, como no tengo de los que venden en los supermercados, pero sí que tengo pan seco en casa, por lo tanto voy a moler este pan seco y es el que vamos a utilizar para rebozar. Reservamos un momento este pan seco y ahora lo que vamos a hacer es batir un huevo con un poquito de sal. Una vez batido lo reservamos un momento. Y ya podremos empezar a rebozar este librito de lomo. Para empezar lo vamos a pasar por un poquito de harina, que quede bien empapado de harina, y una vez empapado le damos unos golpecitos para que salte el sobrante. Y volveremos a repetir esta operación hasta las 4 veces. Una vez ya los tenemos pasados por harina, ahora las vamos a pasar por huevo, ligeramente mojados por huevo. Tenemos a mano el pan rallado y una vez pasado por huevo lo pasamos por el pan rallado. Que quede bien cubierto con este pan rallado. Y de esta manera vamos a rebozar todos los libritos. Ya los tenemos listos y ahora en una sartén con aceite caliente los vamos a freír. Aquí ya cada uno los va a dorar a su gusto. Más o menos dorados por cada lado. Y de esta manera freímos los 4 libritos que tenemos. Una vez dorados al gusto, los pasaremos a una rejilla. Es mejor pasarlos a una rejilla porque si los pasamos a un papel, es posible que con el aceite este papel se pegue a la carne, al rebozado. Un minuto para que salte el aceite sobrante y ya tendremos listos y preparados estos ricos libritos de lomo con queso dentro. El orégano que hemos puesto siempre le da un toque especial. Cocineras y cocineros del mundo, espero que estos libritos de lomo con queso dentro os sean de mucha utilidad. Un saludo y el refrán de hoy: al santo que no me agrada, ni Padre Nuestro, ni nada.